El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife es hoy el único palacio medieval que se conserva de su tiempo. Este dato no es menor, sino que le ha aportado una singularidad, una excepcionalidad, que le ha hecho tener la consideración de Patrimonio Mundial, porque quizás representa un momento muy concreto de la historia política del Islam, también la historia artística, una cultura refinada, que es parte de un proceso forjado muchos siglos atrás, pero que en la península ibérica tuvo un desarrollo durante toda la Edad Media, tanto la Alta como la Baja Edad Media. Ese episodio, que es ese último momento de regresión política que representó el reino nazarí, tiene en la Alhambra su símbolo del poder. Aquí era donde vivía su dinastía, la dinastía que gobernaba, que además tenía relaciones internacionales, tanto con los reinos vecinos como otros que estaban internacionalmente más alejados, y que además le tocó un papel muy interesante, estratégico, desde la perspectiva del control del Mediterráneo. Por eso era importante para los cristianos el hacerse con este poderío. En todo caso, artísticamente, la Alhambra, por razones de su propia conservación, nos ha permitido poder hoy disfrutar de un entorno en donde los códigos de diseño, donde los procesos constructivos, su materialidad, pero también su estética, puedan funcionar y podamos atribuirles a esos creadores anónimos, en muchos casos, esa cualidad, ¿no?, que también hace que la Alhambra sea una arquitectura de palabras. Los revestimientos de su ornamentación les han hecho famosos, tanto en sus sistemas ornamentales, decorativos, como en los propios procedimientos técnicos, y creo que es un tesoro que conservamos, que es un museo de sitio, que es un lugar también para disfrutar, un lugar que paisajísticamente tiene también unas características que hoy le hacen ser algo más que un monumento. Es un sitio donde se viene a no solamente corroborar lo que ya se ha escrito sobre él, sino también a disfrutar de cómo una naturaleza y una arquitectura pues han hecho una inteligente combinación. La Alhambra y el Generalife son monumentos que encierran valores estéticos de un alto refinamiento cultural, propio de también su origen y propio también de la evolución que el tiempo y el desarrollo del mismo ha transferido a lo largo de esas centurias, ¿no?, que le han hecho que se conserven y podamos hoy apreciarlas. En ese sentido, tenemos no solo una arquitectura que se asienta sobre una colina y que por lo tanto tiene que adaptarse a ese terreno, sino que también fue posible gracias a una infraestructura hidráulica donde el agua para el Islam juega un papel mucho más allá de lo simbólico, en este caso también juega un papel estético. Y la Alhambra es funcional a través de esa red de acequias, pero también es estética a través de fuentes, a través de cómo la luz hace que se prorrogue las estancias, a través de las albercas, de los estanques y sobre todo de las fuentes que le dan una cualidad sonora y que además hace que se combine muy bien la naturaleza y la arquitectura, la mano del hombre. Por otra parte, también en la Alhambra y el Generalife podemos ver cómo hay una inteligente manera de hacer bello materiales que tradicionalmente tienen una asociación con precisamente procesos de regresión, ¿no? No estamos en la Córdoba de los omeyas, donde el material era abundante, el material, digamos, semiprecioso, el material noble. Aquí tenemos la tierra, tenemos la cal, tenemos los hornos de la cerámica, tenemos los pigmentos, y en ese sentido creo que los artesanos nazaríes hicieron un código formal, decorativo, lleno de sutilezas, lleno de habilidades, lleno de recursos, donde a veces incluso los transgreden respecto a sus propias normas y leyes, y donde nos ofrecen un repertorio en el que podemos distinguir una cierta evolución, desde los primeros momentos de la dinastía, donde aún hay claves de la tradición almohade, pero también de la propia tradición omeya, y van evolucionando hacia fórmulas ornamentales en los que la taurique, las geometrías, las lacerías, ¿no?, denominadas así, y la propia epigrafía
pues van conformando un vocabulario que ha hecho que la Alhambra tenga pues esa excepcionalidad. Además, en el caso del arte nazarí, la muqarna de origen persa o mesopotámico adquiere en el mocárabe unas fórmulas que también van más allá de lo decorativo, puesto que hoy sabemos que las bóvedas de mocárabes cumplían también funciones estructurales. Aquí se da un paso más, se da una percepción de un material que podría tener un desarrollo que derive hacia soluciones simplistas, pues en este caso son muy elaboradas, de una enorme eficacia ornamental y decorativa, estética en definitiva, y por lo tanto ofreciendo un auténtico código ornamental que fue muy valorado, por cierto, en todo el siglo XIX, en un momento en el que el neoarabismo, o sí que me preferí el orientalismo y dentro de él el neoalhambrismo, pues se difunde por toda Europa. La dispersión de objetos decorativos ornamentales procedentes de la Alhambra en colecciones de importantes instituciones museísticas a nivel europeo, pero también americano, proviene de un fenómeno que es común en las prácticas de aproximación y apropiación de la cultura en el siglo XIX, fundamentalmente, donde la revalorización de artes y artistas del medievo pues cobra un protagonismo a partir de la cultura del romanticismo. En ese sentido, durante todo el siglo XIX, pero particularmente durante la segunda mitad del XIX, muchas personalidades viajan, adquieren este tipo de souvenir. En muchas ocasiones hay un comercio, no sabemos si suficientemente lícito, en torno a este tipo de piezas, y sabemos en el caso de la Alhambra que gran parte de las yeserías se comercializaban y muchos de estos viajeros pues obtenían en ese comercio muchas piezas. Este es el caso, por ejemplo, de las piezas que obtuvo el barón de Tavilliers, por ejemplo, y que ingresaron en el Museo del Louvre, una parte sustancial de sus colecciones. En el caso de Inglaterra, quizás está más emparentado con un fenómeno puesto en marcha a partir de 1851 y del fenómeno de las exposiciones internacionales, donde Owen Jones, uno de los más importantes teóricos y diseñadores del siglo XIX, pues escribió 2 libros de notabilísima influencia, especialmente el segundo, La gramática ornamental, The Grammar of Ornaments, donde pone de moda la Alhambra, no solamente desde la perspectiva del diseño, ¿no?, y de renovaciones del propio vocabulario ornamental, sino también una moda en la que incluso la propia fotografía hizo acto de presencia, porque era el modo de registrar, ¿no?, de registrar estas piezas y de registrar también estos ateliers, donde en ocasiones eran artistas, en otras ocasiones eran marchantes, en otras ocasiones eran nobles o eran aristócratas o incluso burgueses, ¿no?, que tenían en el coleccionismo uno de sus modelos, ¿no?, de cultivo cultural y de apropiación, ¿no?, de apropiación cultural en unas prácticas que están muy estudiadas y muy documentadas. Quizás sea esa, por distintas razones, como digo, el coleccionismo del Louvre más involucrado en lo que fue su propia historia, ¿no?, a partir del fenómeno de la colonización o de estas aportaciones de coleccionistas del XIX, o en el caso del Museo de Victoria and Albert, como consecuencia del fenómeno de las exposiciones internacionales y del propio Owen Jones, y de fruto de un intercambio, ¿no?, y de un gusto, de una moda por poseer objetos tanto originales como copias, este fenómeno de la reproducción, ¿no?, del que hablaba Walter Benjamin, tan interesante también para conocer los procesos de renovación cultural en el siglo XIX. En los palacios de la Alhambra y en los del Cerro del Sol, no solo el del Generalife, conocemos a través de lo que nos ha llegado hasta nosotros que tanto las yeserías ornamentales como la propia cerámica componen un conjunto sustancial y muy representativo de estas artes del Islam. Por un lado, las yeserías tienen un repertorio que nos permite no solo aproximarnos a una determinada manera de elaborar motivos florales, por ejemplo, en el Patio de los Leones, donde hay toda una riqueza decorativa, también los famosos caligramas, donde la epigrafía juega con elementos también de esa ornamentación, constituyendo códigos de representación que además están asociados a un sentido de la simetría extraordinariamente notable en las composiciones. Y con respecto a la cerámica, la riqueza polícroma que se ha conservado mucho mejor que en el caso de las yeserías, pues nos permiten corroborar que hay una carta de colores en la arquitectura
oriental y particularmente en la propia Alhambra, y donde además las formas nos hablan de por lo menos diseños, ¿no?, que aprendían, que además elaboraban, que enriquecían y que hoy pues forman parte también del interés de artistas contemporáneos. No cabe duda que esa visión de la Alhambra no es solo historicista o histórica, sino que también tiene una apelación al mundo contemporáneo y ha ejercido esa influencia. En ese sentido, cabe destacar que ambos materiales, tanto la cerámica como la yesería, proceden del entorno, y cuando se quiere tener a elementos de mayor sofisticación, pues sí se atiende a un comercio especializado de pigmentos, de soluciones que se han transmitido a través de determinados canales, y es muy interesante corroborarlas aquí. Esto constituye también un episodio de investigación que abre muchas puertas y muchas conexiones, en las que desde luego el proyecto REMAI está relacionado. El proyecto REMAI surge por iniciativa del Patronato de la Alhambra y del Generalife, del propio Museo de la Alhambra, con la idea de establecer vínculos, relaciones, trabajo en red, que es lo que hoy los museos dedicados al fomento y a la investigación de sus colecciones requieren. La sociedad contemporánea es una sociedad que permite hoy poder trabajar sin tener en cuenta la distancia, ¿no?, aprovechando los canales que las nuevas tecnologías de la información ponen a disposición de proyectos como este. En ese sentido, ya veníamos trabajando en la posibilidad de colaboraciones con ambas instituciones por otras razones que no eran el proyecto REMAI, y en ese intercambio de colaboración surgió la oportunidad para reivindicar el papel que el arte, la cultura, que se custodia, que se conserva en estos sitios, puede proyectarse como un modelo de intercambio cultural, de interculturalidad en definitiva, ¿no? Cómo a través de estas colecciones, de lo más excelso que poseemos de ellas, podían establecerse vínculos de profesionales, de elementos que hoy pudieran considerarse como muy autónomos, pues ponerlas en común y poder así generar mayor conocimiento, poder establecer transferencias del mismo y al fin y al cabo poder ahormar caminos que individualmente pudieran llevarnos a un legítimo desarrollo, pero que sumando esos esfuerzos seguro que íbamos a conseguir mejores aprovechamientos. Creo que en ese sentido REMAI aporta una metodología muy innovadora, porque siempre estos procesos son difíciles. Aquí ha habido voluntad entre las partes, entre los técnicos, entre los aspectos más científicos del propio proyecto, y sobre todo no hemos querido tampoco perder la conexión con la sociedad, porque al fin y al cabo nuestro trabajo como instituciones abiertas al público consiste también en ir fortaleciendo el conocimiento de las mismas para ir proyectándolo también a ese público que se acerca al museo con curiosidad, con interés. ¿Por qué no decirlo también a veces con el aspecto lúdico? Pero en definitiva nuestro camino era un camino que tenía que estar asentado en los aspectos de la metodología y del conocimiento para luego poder hacer eficaz un proyecto de transferencia del mismo. Nunca nos olvidamos de que estas tres instituciones nacían con vocación de liderar este proyecto, pero no lo considerábamos un proyecto exclusivo, es un proyecto cuyos resultados tenían a su vez que darse a conocer a la comunidad científica que trabaja y opera en los mismos caminos que han operado estos agentes, nuestros profesionales, y por lo tanto también es verdad que es un punto y seguido, no es un punto y final, sino que a partir de ahora se abre una etapa en la cual queremos que los resultados se recepcionen en distintos lugares del mundo, fundamentalmente en Europa, que es donde nos debemos, en nuestro entorno territorial, pero abramos también caminos futuros de colaboración y que este proyecto pueda seguir creciendo y pueda seguir fortaleciéndose en un espíritu que es que el mundo de las colecciones de los museos son también mundos de mediación, ¿no? Mundos en los que nos tenemos que reconocer, no solo en lo que hemos sido, sino aquello en lo que podemos ser como enlace, ¿no? Enlace con la sociedad actual, como a través de un mejor conocimiento de los objetos que formaron parte de culturas ya del pasado, se han apreciado en un momento determinado por otras culturas que los revalorizaron, los reivindicaron y hoy son consumidos, son apreciados, son a su vez reelaborados
por un presente en el que es tan necesario un camino de concordia y un camino también de entendimiento a través del patrimonio.